En este espacio hablaremos de nuestros pensamientos, emociones y conductas. Somos un grupo de psicólogas, Betty, Yada, Yoja, y queremos junto a ti adquirir herramientas para nuestra salud emocional. y estas son nuestras ideas al aire. El enojo es una emoción totalmente normal y por lo general es saludable. Pero cuando perdemos el control de esta emoción y se vuelve destructiva, puede ocasionar muchos problemas en nuestras relaciones interpersonales y en nuestra calidad de vida. Puede sentirse como si la persona estuviera a merced de una emoción impredecible y poderosa. El enojo es un estado emocional que varía en intensidad. Va desde una irritación leve hasta una furia e ira intensa. El enojo puede ser causado por sucesos externos o internos. Usted puede enojarse con una persona específica o quedar atrapada en una situación que no está a su alcance, como el tráfico o la cancelación de un vuelo. Nuestro tema de hoy: ¿cómo manejar mi enojo? Como enojo se denomina el sentimiento desagradable que experimentamos cuando nos sentimos contrariados o atropellados por las palabras, las acciones o las actitudes de otros. Una persona se enoja ante una amenaza o por las cosas que piensa o supone, o porque su valor personal es bajo. Hola Yada, hola Yoja. ¿Les ha pasado que han sentido este enojo en algunos aspectos de su vida diaria? Pienso que a todas las personas sí nos pasa eso, o sea que muchas veces nos enojamos a diario por situaciones que nosotros nos adelantamos a los sucesos. ¿Qué les quiero decir? Ponle en mi caso, a veces vengo y se cae una hoja en mi casa y yo sé que nadie, o sea, yo ya me estoy adelantando, nadie la va a recoger, solo yo, pero ahí la dejo, ahí sí que por enojo la dejo ahí tirada. Y cuando a veces paso, porque ya me ha pasado que miro y todo el mundo pasa y nadie recoge la hoja. Y a la que le molesta la hoja es a mí. Entonces ahí yo estoy decidiendo enojarme. Pero es porque yo siempre quiero que los demás hagan lo que yo creo que para mí es correcto. Y ahí está el problema, donde nosotros ponemos el debería. Y a veces son seres, todas las personas son seres individuales que van a decidir para ellos que sí y que no. O sea, si a ellos no les molesta, no pasa nada, pero son situaciones que a diario nosotros nos vamos como automatizando para molestarnos, pero es decisión de nosotros, ¿no? O que a veces no hay necesidad que otra persona lo provoque, sino que uno mismo se provoca esa situación, a eso se refiere. Exacto, o sea, ponle lo que te decía, o sea, yo desde el momento que pasa, yo ya estoy predispuesta y ya me estoy enojando de que nadie la va a recoger. Fíjense que cuando estábamos viendo lo de este tema del enojo, me puse a reflexionar un poco y me di cuenta que de las emociones básicas, o sea, la felicidad, el enojo, la tristeza y el miedo, en lo personal, el enojo es de las emociones que más atención le pongo, porque a veces es que me enoja no sé qué, me siento enojada por tal situación, pero pocas veces en el día digo, hoy me siento feliz por tal situación, o hoy me siento triste. Siento que le doy más énfasis al sentimiento del enojo, a la emoción del enojo. Entonces, no sé, posiblemente porque el enojo considero y también estaba viendo que es una de las emociones que socialmente es la más aceptada. Es más fácil o es, digamos, mejor escuchado a que alguien diga me siento enojado a que me siento triste. Muchos piensan que a través del enojo se logra como tener más energía para poder como superar en algún momento los obstáculos. También creo que algunas personas piensan que el enojo es un sentimiento o una emoción negativa y creo que no, creo que es positiva, porque si nosotros no sacamos nuestro enojo de alguna forma y se va acumulando, eso se va volviendo una olla de presión que al final estalla. Entonces, creo que el enojo es sano, dependiendo de cómo lo vayamos manejando. Si el enojo es tanto y vamos a herir a alguien más, sí ya tiene consecuencias. Pero las emociones son sanas. Todas las emociones son sanas, por eso es importante que uno se dé cuenta
que no hay emociones positivas ni negativas, sino que todas las emociones son válidas. Aquí estamos hablando del enojo normal. Existe también un enojo crónico, que es un patrón de comportamiento que puede llegar a conformarse en una estrategia de afrontamiento disfuncional ante distintas áreas de nuestra vida. Estas personas se mantienen enojadas en todo momento por cualquier situación, ya sea laboral, familiar, el tráfico, en fin, les molesta todo. ¿Por qué creen ustedes que estas personas se mantienen enojadas constantemente? Fíjate que yo pensaba en eso y pienso que una de las cosas es, hay mucha insatisfacción personal. Tenemos que aprender a cuestionarnos cómo nos sentimos a nivel interno. Muchas veces hay cosas que no nos perdonamos en la vida y el problema es que lo proyectamos en otros. Entonces, cuando una persona no hace lo que nosotros dejamos de hacer o según nosotros debería de actuar, nos enoja. Otra cosa es que nos enojamos mucho porque no aprendemos a poner límites. Entonces me enojo como persona. ¿Por qué no dije que no? ¿Por qué no le dije a esta persona que yo no quería hacerlo? Entonces nos agredimos nosotros, nos decimos, sos una tonta. Hay infinidad de cosas feas que nos decimos hacia nosotros mismos, pero es pura insatisfacción personal. Otra situación que también he podido observar es que nosotros como personas vamos asumiendo muchos roles o vamos también por esa misma incapacidad, como dice Yada, o esa dificultad que tenemos para no poner límites, vamos aceptando muchas situaciones, muchas como obligaciones. Y cuando nosotros sentimos que no podemos como llegar a cumplir lo que nos habíamos propuesto o esas expectativas que según nosotros, ya sea impuestas por los demás o por nosotros mismos, no logramos alcanzar, llegamos a un momento de frustración, lo cual hace que nosotros, en lugar de venir y asumir con responsabilidad que posiblemente tuve una mala organización, tiendo a frustrarme. Y esa frustración es lo que me causa enojo. Pero hay que preguntarme por qué me enojo. ¿Realmente es porque me siento incapaz? ¿Que no tuve una buena disciplina para llevar a cabo la finalización de mis actividades de una forma correcta? Creo que con todo lo que han dicho ustedes, creo que también es importante mencionar el autoestima, porque si yo no logro lo que me tracé, si yo no logro las metas, si yo en el trabajo no voy subiendo jerárquicamente, eso me molesta, me siento menos, siento que no me toman en cuenta. Creo que tiene que ver mucho la autoestima. Y otra cosa importante es el estrés. Quieren llegar a tiempo a su trabajo o a su colegio o a una reunión y el tráfico está horrible. Entonces el estrés, si uno no va preparado, empieza a subir de nivel, hasta que llega un momento que uno ya se ve pitando o no dando vía o algo, porque el enojo ya llegó a su máxima expresión. Entonces creo que el día a día cargado, si uno no se estructura, hace que uno se enoje. El estrés está haciendo cosas inimaginables hoy en día con nuestra salud. Sí, y a veces uno se predispone. Ya vas tarde a un lugar, ya no puedes hacer nada. O sea, toca que llegar tarde y ¿qué puedes hacer? Pero desde que sales de casa ya vas con ese estrés hasta arriba y ya peleando con todo el mundo, hasta tronando la puerta de tu casa. Pero será que creemos que si nos enojamos vamos a resolver. Pero es que si pudiéramos reflexionar acerca de eso, nadie se enojaría. Para aprender a manejar el enojo, lo primero es que la persona tenga la intención de querer hacerlo y no que se vea obligado. Lo importante de esto creo que es reconocer que el enojo es mío. Renunciar a frases como que tú me haces enojar, porque si se dan cuenta, a veces nosotros no asumimos las responsabilidades que nos corresponden. Y entonces yo digo que me enojo porque tú me enojaste, no porque yo me quise enojar. Y si se dan cuenta, nadie se enoja por el otro. O sea, yo decido enojarme. Si yo vengo hoy temprano y Yoja viene tarde, tal vez tiene una buena explicación. Pero cuando Yoja viene, yo estoy bien enojada porque yo vine temprano. Entonces, ¿quién pierde? Yo decidí enojarme. Yo no puedo echarle la culpa a Yoja
que ella es lo culpable de mi enojo. Entonces, ¿cómo ven ustedes eso? Que uno siempre le echa la culpa al otro de lo que uno está sintiendo. ¿Sabes? Lo que uno está haciendo ahí inconscientemente es darle el poder a la otra persona de enojarme. La otra persona no está haciendo nada. Es también cuando tú vienes y hay alguien que te cae mal. Y tú vienes que aparece esa persona y dice, ay, es que solo de verla, ay, esta me enoja. Pero quien se está enojando y uno está decidiendo es uno, lo que tú decías. Entonces tú te estás enganchando. Tú mismo estás decidiendo que te va a enojar. Entonces ahí hay que tener cuidado. No le demos al poder a los demás. Podríamos decirme de arruinarme el momento, ¿no? Es que yo creo que ahí es donde entra la responsabilidad. Porque nosotros tenemos que tener responsabilidad sobre mis emociones. Eso es lo que se trata, de responsabilizarme y darme cuenta de qué es lo que yo estoy sintiendo. Porque si yo ya siento, recordemos que tenemos 3 situaciones en donde nosotros podemos evidenciar cuál es la emoción que yo estoy sintiendo en este momento. Está la física, está a nivel de pensamiento y también está a nivel de lo que nosotros vamos sintiendo. Entonces, ¿qué sucede? Yo tengo que tener esa habilidad para poder reconocer que en este momento yo estoy sintiendo enojo. Entonces, cuando yo ya pude visualizar que estoy enojada, entonces tengo que responsabilizarme de este enojo. ¿Qué voy a hacer con este enojo? ¿Voy a permitir que este enojo se vuelva más grande? ¿O voy a reconocer que sí me molestó esa situación, pero me voy a responsabilizar de la respuesta que yo voy a dar y no me voy a enganchar? Lo que pasa es que también es qué tan grande sea tu enojo. Porque si se dan cuenta, tan normal que uno dice, me enoja tal cosa. Pero no es que uno realmente se enoje, sino que ya lo decimos como común. Pero aparte es cuando te enoja una situación, y yo no sé ustedes, pero cuando yo me enojo, lo siento en mi cuerpo. O sea, ¿en qué parte de tu cuerpo sientes tú el enojo? En mi estómago, me sudan las manos, o sea, yo no sé, pero se siente. O sea, cuando usted se enoja, no se siente tranquila, liberada. No, cuando usted se enoja, en algún lado lo siente, usted lo reconoce. Sí. Ahí es cuando uno debería de parar y decir, no, esto ya está saliéndose de control y tratar de poder trabajar en bajarlo. En el momento ese. Ajá. Ahí, cuando tú ya tomas conciencia, es que tú debes de responsabilizarte. Y no es que yo no lo puedo controlar. Eso es mentira. Todos podemos controlar las emociones. Porque si no, después, ¿qué sucede? Que yo luego me sigo dejando llevar por este enojo. Entonces, yo ya puedo venir, decir una palabra que pueda ofender a otra persona, hacer algo que puede dañar a alguien. Y eso no es adecuado. Pero para los que nos están escuchando, se puede manejar el enojo. Pero a veces también hay personas que no logran manejarlo. Pero entonces hay que pedir ayuda para empezar de cero y lograr identificar cómo es que va elevándose ese enojo y yo lograr reflexionar, como tú dices, Joha, empezar a bajar porque yo ya lo estoy reconociendo. Porque no todos lo podemos reconocer en un instante, ¿verdad? Y nos vamos hasta arriba, ofendemos y después las palabras ya no hay retroceso. Pero sí podemos trabajar en eso. Exacto, y eso es lo que nosotros pretendemos con esta charla, que las personas aprendamos a tomar conciencia de nuestro enojo para evitar dificultades que sean más grandes. Me parece tan importante hablar de estas cosas que parecen naturales, pero afectan en nuestra vida diaria, en nuestras relaciones. También, ¿qué podríamos aportar a las personas que nos escuchan como estrategias para poder controlar este enojo? Una situación que nos puede ayudar a nosotros es aprender a nosotros a conocer nuestro cuerpo. ¿Y de qué forma lo podemos lograr? Pues utilizando técnicas de respiración. A veces uno dice, ay, no, es que respirar no me va a calmar. Pero de verdad cuando uno ya lo intenta, o por lo menos dice uno, voy a intentar, lo voy a poner. Dice, uno no puede decir, esto no funciona, hasta que realmente yo lo experimento. Entonces, ¿qué sucede? Hay que aprender a respirar de una manera adecuada, en donde yo pueda, digamos, inhalar, y con esa inhalación uno lo que pretende es lograr que la emoción vaya disminuyendo. Entonces uno viene, respira profundo, retiene por un momento la respiración y de ahí uno exhala.
Y con esa exhalación que uno hace, con ese retiro del aire del cuerpo, uno debe de pensar que el enojo está saliendo. Y esto nos ayuda por lo menos a dar una respuesta mejor pensada y no una respuesta impulsiva en el momento que se está dando la situación. Otra situación sería el que tenemos que aprender a resolver los problemas. Tenemos la creencia de que todos los problemas a veces tienen solución. Y a veces no es de tenemos que hallar una solución, sino que tenemos que saber cómo manejarlos y enfrentarlos día a día. Como ustedes decían, el enojo no es malo, pero tampoco lo podemos hacer que sea como el que va a manejar nuestra vida. Yo lo que pienso también que podría ayudar mucho es cómo podemos evitar las situaciones que me hacen enojar. A veces son situaciones que son imprevistas y que no las tengo controladas, pero a veces hay una misma situación que siempre me va a enojar. Entonces, en lugar de apartarme y tratar de ignorarlo, mejor enfrentarlo. Y póngale a hablar de lo que me enoja con la persona que hace eso que me enoja, aparentemente a mí, pero es posible que para ella sea normal. Entonces, enfrentarlo y hablarlo, ¿verdad? Para que esto no vaya, yo diga, no tiene importancia, y al final el problema sea grande. Entonces, como que es más importante, en lugar de evitarlo, enfrentarlo, hablarlo, y así a poder seguir adelante con eso. Solucionarlo. También podemos aprender a tener un poquito de pausa y poder investigar o poner un poquito más de atención en qué estamos pensando. Cuando sucede algo, normalmente nosotros le damos un significado a la situación y esto va generando que nosotros creamos un pensamiento, pero muchas veces ese pensamiento es negativo. A veces decimos, es que ya todo se arruinó, nada me va a salir bien. Entonces todo esa palabra de nada me va a salir bien, todo se arruinó, provoca en mí frustración y muchas veces eso genera que yo me enoje. Entonces hay que preguntarnos, ¿será que todo se arruinó? ¿Será que siempre todo me sale mal? Y cuando yo aprendo a validar si mi pensamiento realmente es así, eso me va a ayudar a darme cuenta que muchas veces eso solamente es una percepción. Entonces eso me va a ayudar a que yo le dé otro sentido a lo que yo estoy viendo, a lo que yo estoy pensando, y me va a ayudar a bajar el nivel de mi molestia. O sea, no pensar en solo o es blanco o es negro, sino que hayan intermedios, ¿verdad? Porque con ese pensamiento que tú estás diciendo, la gente se va a los extremos. Las personas se van a los extremos, ajá, porque entonces... Sí, o es blanco o es negro. Sí. Entonces tiene que haber un medio para que logre un gris, por decirte así. Y también como aceptar que no porque yo digo que es negro, sino que realmente puede ser que Yada o tú, Betty, lo estés viendo gris, pero yo sigo necia de que no, es negro. Y eso hace que entonces yo me enoje. Otra situación que nos puede ayudar y que siempre lo hemos dicho aquí es aprender a comunicarnos. Tenemos que aprender a mejorar la comunicación. Muchas veces cuando estamos enojados tendemos a sacar conclusiones y pensar que lo que nosotros creemos es palabra absoluta. Y no es así. Primero tenemos que saber identificar y sobre todo aprender a reconocer si yo no puedo manejar mi enojo en este momento con la persona que tengo el problema, pedirle que te dé un tiempo para que te baje y no decir cosas que después van a lastimar. Además, tenemos que poner atención a lo que la otra persona dice. Tenemos también que validar, no solo lo que nosotros decimos es válido, pues, o sea, démosle también al otro el chance de defenderse, pero hasta que los dos estemos más tranquilos. Tratemos siempre la inteligencia emocional es estar a nivel emocional y racional al mismo nivel, a la misma jerarquía. Si las emociones están hablando, podemos dañar a alguien y después nos vamos a arrepentir. No, y lo que pasa ya con lo que usted dice es que nosotros siempre queremos tener la razón. Uh-huh. Y cuando alguien piensa diferente, eso ya nos enoja. Y no, tenemos que también aprender a reconocer
que no siempre va a ser como nosotros queremos, pero muchas situaciones que se dan es porque la otra persona se enoja porque no se hace lo que él quiere. Y lo que usted dice es importante, porque si en un momento dado uno dice una palabra grosera, aunque pida disculpas después, esa palabra quedará ahí para siempre. Sí, entonces ahí es cuando tú tienes que aprender a ser responsable y decir, no, ahorita yo no puedo discutir y decírselo a la otra persona. Mira, en este momento no puedo. Dame chance, me voy a tranquilizar, voy a poner en orden mis ideas y vamos a platicar. Por eso que dicen que cuando la emoción sube, la inteligencia baja. Sí, así es. Otra cosa importante es tener tiempo personal, porque fíjense que cuando las personas se dedican a la casa, al trabajo, a todas las cosas que tienen en su día a día, llega un momento en que el agotamiento mental es bastante. Entonces, como que tener un espacio de relajación, como tú decías, puede ser meditación, ejercicio, caminar, pero tener un tiempo para uno, para que en ese tiempo uno pueda como bajar todo el nivel de estrés y ya poder seguir adelante, porque si uno quiere seguir, lógicamente llega un momento en que uno se enoja y estalla. ¿Se recuerdan que la vez pasada hablábamos con ustedes de que Yada se tomó un espacio para descansar porque se sentía agotada? Sí. Y eso le cayó re bien, porque si uno no se toma un espacio personal para eso, ese estrés va subiendo y va subiendo hasta llegar a un enojo o crónico o un enojo normal, que si es consciente no pasa a más. Pero si no, puede ser un enojo, una ira incontrolable, ¿verdad? Sí, y yo creo que también esos momentos personales nos pueden ayudar a identificar también qué nos está diciendo el enojo, porque a través del enojo también nosotros podemos conocernos mejor. Nuestra frase de hoy: la espada más aguda es una palabra pronunciada con enojo. Buda. Nos gustaría invitarlos para que nos comente qué temas le gustaría que abordáramos. Estamos tratando de dar a conocer temas cotidianos, temas que son del día a día, para que puedan ayudar en nuestro equilibrio emocional. Síguenos en redes sociales como Instagram, YouTube, Facebook, como Nuestras Ideas al Aire. Hasta la próxima.